La humilló frente a todos. La llamó inútil, la despidió entre risas. Pero el destino no perdona la soberbia. Lo que su jefe nunca imaginó es que, un año después, despertaría frente a la misma mujer. Solo que ahora, ella era su nueva jefa. ¿Te imaginas mirar a los ojos a quien te destruyó y tener el poder de decidir su futuro? Esta es la historia de Valeria, una mujer que pasó de ser despreciada a convertirse en la dueña del juego. Valeria llevaba 3 años trabajando en la empresa Ágora Consultores, un edificio de vidrio y acero donde todo brillaba, menos las personas. Cada día llegaba 1 hora antes que todos, revisaba informes, corregía errores y se aseguraba de que todo funcionara, aunque su nombre jamás apareciera en los reconocimientos. Era buena, muy buena, pero en un mundo dirigido por hombres con trajes caros y egos frágiles, eso no siempre era suficiente. Su jefe, Mauricio del Real, era la definición de arrogancia. Hablaba con voz pausada, sonreía solo cuando podía aplastar a alguien y trataba a sus empleados como si fueran piezas reemplazables de su maquinaria de poder. Y ese viernes, frente a todo el equipo, decidió que era el momento perfecto para demostrarlo. «Valeria», dijo él, mientras revisaba una presentación en la pantalla, «¿me puedes explicar qué es este desastre?». Ella se acercó confundida. Había trabajado toda la semana en ese proyecto, había dormido poco, comido mal, todo por esa presentación. «No entiendo, Mauricio». El informe estaba revisado, los datos están correctos. Él rió, una risa seca, de esas que hieren más que un grito. «¿Correctos? Mira esto», dijo señalando un gráfico. «Esto es un error de principiante. Y ahora todo el comité directivo piensa que no tenemos control de nuestras cifras». Los murmullos llenaron la sala. Valeria sintió como el calor le subía por el cuello. No era su error, lo sabía, pero él necesitaba un culpable. Y ella era perfecta, la que no levantaba la voz, la que siempre decía, «sí, claro», la que nunca reclamaba, «recoge tus cosas». «Estás despedida», un silencio brutal. Ni uno de sus compañeros se atrevió a mirarla. Solo escuchó el clic del proyector apagándose y los pasos de ella alejándose del salón. Salió con la cabeza baja, pero los ojos secos. No lloró. No le dio ese gusto. Esa noche, sentada en su pequeño apartamento, Valeria se miró en el reflejo de la ventana. Afuera la ciudad seguía viva, indiferente. Dentro, algo en ella se rompía, o quizá algo nuevo empezaba a nacer. Abrió su laptop vieja y comenzó a escribir. Era su plan de escape, su revancha silenciosa. Si no la querían en Ágora, construiría algo mejor. No solo para ella, sino para cada mujer que había sido pisoteada, ignorada o despedida con una sonrisa hipócrita. Pasaron los meses. Tomó cursos online, estudió liderazgo, finanzas, tecnología. Vendió su coche para financiar su idea. Dormía poco, pero soñaba más que nunca. Y entonces, 1 año después, la oportunidad apareció. Una empresa extranjera buscaba una directora regional para liderar una fusión. Una empresa que casualmente iba a absorber a Ágora Consultores. Cuando el correo de aceptación llegó, Valeria sonrió por primera vez en mucho tiempo. El destino, pensó, tenía un extraño sentido del humor. Él la humilló frente a todos, pero pronto sería ella quien decidiría su destino. La noche que la despidieron, Valeria no durmió. El cansancio pesaba como plomo, pero la humillación ardía como fuego. Y el fuego, descubrió, calienta, ilumina, empuja. Al amanecer tenía un cuaderno nuevo encima de la mesa y un título escrito con tinta gruesa. Proyecto Eva. No era un plan de venganza. No exactamente. Era un mapa de fuga y conquista. Una lista de todo lo que le habían dicho que no podía hacer. Hablar en público, negociar en alto nivel, liderar equipos complejos, diseñar estrategias financieras. Abajo de cada «no puedes», Valeria escribió un «sí» y «así lo haré». Empezó por lo más urgente, aprender a vender su valor. Hasta entonces, se había escondido detrás de informes perfectos y madrugadas silenciosas. Ahora necesitaba voz. Se inscribió en un curso online de storytelling corporativo. Apagaba la cámara por vergüenza y practicaba frente al espejo con un marcador como micrófono. Cada noche, su voz quebrada se volvía un poco más firme. Vendió su coche. Le dolió, porque era su única señal visible de avance en esa década de trabajo. Con ese dinero pagó mentorías cortas. Un ejecutivo retirado que la entrenó en negociación. Una consultora de RR, HH, que la corrigió sin piedad en simulacros de entrevistas. Y una abogada fiscal que le enseñó a leer contratos como si fueran mapas del tesoro. No por lo que prometen, sino por lo que esconden. Las mañanas eran para estudiar, las tardes para construir. Había detectado un hueco que Ágora jamás tomó en serio.
pequeñas empresas lideradas por mujeres que sufrían con integraciones tecnológicas torpes, pérdidas por mala conciliación de datos y contratos leoninos con proveedores. Valeria diseñó una solución simple y brutalmente útil. Procesos claros, tableros de control accesibles, negociación grupal. Si varias empresas pequeñas se unían bajo un paraguas de mejores prácticas, podrían exigir tarifas dignas y soporte de verdad. Lo llamó Eva Hub, un nombre corto para un sueño grande. La primera reunión presencial fue en una cafetería de esquina, con 4 dueñas de negocios, 3 laptops y una mesa coja. Valeria llegó antes, llevó adaptadores, pruebas impresas y por primera vez un saco que la hacía sentir arquitecta de su destino. No les prometo milagros, dijo. Les prometo matemáticas, disciplina y una red, y que nadie las volverá a tratar como si les estuvieran haciendo un favor. Las mujeres se miraron entre sí. Una de ellas, Rosa, dueña de una distribuidora de insumos médicos, habló. Yo te creo, pero necesito resultados en 3 meses. O me ahogo. 3 meses, respondió Valeria. Empezamos hoy. La disciplina fue su fe. Implementó auditorías ligeras, limpió datos, reescribió contratos, estandarizó procesos. Hizo algo que Mauricio llamaba pérdida de tiempo, enseñar. Formó a asistentes para que no dependieran de gurús externos, creó manuales de crisis, plantillas de negociación y scripts de llamadas. En 6 semanas, las pérdidas por errores de conciliación bajaron un 31%. Para el mes 3, Rosa renegoció tarifas con su proveedor principal ahorrando un 18% anual. Valeria colgó ese número en la pared de su sala como si fuera un trofeo. La noticia corrió por WhatsApp más rápido que cualquier campaña. Eva Hub sumó 6 empresas más, luego 11. Hubo días en que Valeria comía de pie, noches en que el cursor parecía un faro en medio de la oscuridad. Pero por primera vez, el cansancio sabía a victoria. El miedo también estaba ahí. A veces, mientras revisaba un contrato en silencio, aparecía la voz de Mauricio como un eco. Error de principiante. Entonces ella respiraba, tocaba con los dedos la mesa y repetía como un mantra. No soy el error que alguien necesitó. El salto llegó con un correo inesperado. Una consultora internacional, Helios Partners, buscaba una directora regional para liderar un programa de integración en Latinoamérica. La fusión, decía el mensaje, abarcaría varias firmas nacionales. Una de ellas, Ágora Consultores. Valeria leyó 3 veces el nombre, como si saberlo la quemara por dentro. No se postuló por impulso. Se preparó. Contrató a una coach de acento argentino que no le celebraba las frases bonitas. Valeria, tu historia es potente, pero te estás escondiendo detrás de la modestia. Quiero 3 logros medibles, sin disculpas. Bajé pérdidas 31%, subí productividad 22% en 4 meses y renegocié tarifas por 18% de ahorro anual para un clúster de 11 empresas, disparó Valeria, sin respirar. Eso, y ahora mírame, tú lideraste eso. No colaboraste, lideraste. La entrevista fue por videollamada. 3 personas en pantallas, una socia de Helios, un CFO de Boston y una directora de talento. La pregunta trampa llegó pronto. ¿Cómo manejas egos difíciles en culturas corporativas rígidas? Valeria sonrió con educación, con evidencia, con límites y con sustitución. Si alguien no respeta procesos ni personas, primero lo educo. Si no cambia, lo aíslo. Si persiste, lo reemplazo. La cultura se construye con comportamientos, no con eslogans. El CFO arqueó una ceja. La socia tomó notas. Al final, la directora de talento dijo, tu enfoque suena personal. Lo es. Lo aprendí en la carne. Y por eso funciona. La oferta llegó un martes, 8:03 a.m. Directora regional de integraciones, LATAM, salario contundente, equipo propio, autonomía. Pero había una línea al pie, casi casual. Primer gran reto, integrar y reestructurar Ágora Consultores. Valeria apoyó la frente en el cristal de la ventana. La ciudad vibraba abajo. En el reflejo, no vio a la mujer despedida. Vio a la arquitecta de Eva Hub, a la líder que había entrenado en silencio. Aceptó. Los siguientes meses fueron una coreografía de precisión. Helios la llevó a Nueva York para un bootcamp intensivo. Fusiones, due diligence, mapas políticos, protocolos de comunicación en crisis. Aprendió cómo medir lealtades sin humillar, cómo entrar a una sala y leer el clima en 10 segundos. Descubrió un placer nuevo en los tableros de mando. Cada métrica era una historia, cada historia, una palanca. También hubo un ajuste más íntimo.
Valeria cambió el saco inseguro por trajes que no pedían permiso. Dejó el cabello suelto, una cascada oscura que ya no escondía, y eligió un perfume que olía a madera y cardamomo. No era para gustar a nadie, era para recordarse a sí misma que el poder también podía oler a hogar. Antes de su desembarco oficial, viajó en secreto a ver a Rosa. «Me voy a encargar de Ágora», confesó moviendo la taza. Desde arriba, Rosa la miró con una mezcla de orgullo y cautela. «¿Y qué vas a hacer con el que te hundió?». Valeria sostuvo la mirada. «Nada, al principio. Primero, voy a arreglar la casa. Las paredes se enderezan antes de echar a los fantasmas». El día cero llegó con lluvia. El ascensor subía al piso 14, el mismo donde meses atrás la habían despedido como a una becaria. El espejo del elevador le devolvía una figura distinta, espalda recta, labios calmos, ojos que habían aprendido a no temblar. La puerta se abrió con ese respiro metálico que siempre anuncia un destino. El hall parecía una réplica exacta de sus recuerdos. El brillo del mármol, el murmullo de teclas, el café recalentado. Un guardia nuevo le pidió identificación. Ella extendió la tarjeta con el logo de Helios Partners. Detrás, el apellido del Real aparecía en el directorio digital como CEO interino, con una luz ámbar que señalaba revisión. Valeria sintió un latigazo de pasado y luego, nada. Había practicado la indiferencia como una ciencia. En la sala principal, el equipo esperaba. Habían preparado una presentación para la nueva directora de integraciones. Cuando ella cruzó la puerta, el aire cambió de densidad. Vio rostros conocidos, compañeros que no se atrevieron a mirarla aquel día, otros nuevos expectantes. Y entonces, Mauricio llegó con su sonrisa de mármol, seguro de su carisma, con un comentario armado en el borde de la lengua. Se detuvo un paso antes de estrechar la mano. «Bienvenida a Ágora, directora», dijo, sin reconocerla todavía, como quien saluda a una auditora más. Valeria inclinó la cabeza con serenidad. «Gracias, Mauricio. Espero que hoy tengamos una conversación más profesional que la última». El murmullo fue un suspiro colectivo. Él parpadeó, la observó con atención y por fin la memoria le cayó encima como un balde de agua helada. El color se le fue un segundo del rostro. «Valeria», susurró, apenas audible. Ella no disfrutó el impacto. Lo administró, se acercó a la mesa, dejó su carpeta y conectó su laptop al proyector. En la pantalla apareció el título Plan de Integración y Cultura. Fase I. Respeto, métricas y responsabilidad. «Empecemos», dijo con voz clara. «Hoy no venimos a buscar culpables, sino a construir estándares. Pero que algo quede escrito desde ahora. Nadie en esta empresa volverá a humillar a nadie. El costo de esa práctica ha sido y siempre será demasiado alto». Nadie respiró. Ni una tos, solo el zumbido suave del proyector y detrás de la pantalla el antiguo jefe tragando saliva, calibrando su nuevo lugar en el tablero. Valeria pasó a la primera diapositiva. Eva Hub no aparecía por ningún lado, pero estaba en cada decisión. Procesos que iluminan, números que protegen, redes que sostienen. Había vuelto, sí, pero no como un fantasma del pasado, sino como la ingeniera de un futuro que no pedía perdón. «Agenda del día», anunció, mientras cambiaba la diapositiva. «Auditoría de procesos críticos, protocolo de comunicación y un anuncio de estructura». Hizo una pausa mínima, apenas un latido. «Al final tendremos cambios de liderazgo». Y la sala, que ya estaba en silencio, cayó en un silencio más hondo, un silencio que se parece al borde de un abismo o al inicio de una nueva era. El primer día como directora regional, Valeria entendió algo que los manuales de liderazgo nunca enseñan. No basta con tener el poder, hay que saber usarlo sin que te consuma. El aire en Ágora olía a miedo. No era un temor abierto, sino ese tipo de silencio denso que se instala cuando todos saben que algo va a cambiar. Pero nadie se atreve a preguntar cómo. Valeria entró a su nueva oficina, la misma que había sido de Mauricio durante años. Las paredes aún conservaban las fotos de sus conferencias, diplomas y un reloj carísimo que él había dejado, quizás por descuido o desafío. Lo tomó entre sus manos. Era pesado, arrogante, como todo lo que él representaba. Sonrió levemente y lo guardó en un cajón. El tiempo cambia de dueño, pensó. El reajuste comienza. El primer movimiento fue quirúrgico. Convocó a todos los gerentes a una reunión de diagnóstico. Nada de discursos motivacionales, solo hechos. En la pantalla proyectó un cuadro con 3 columnas. Eficiencia, cultura, responsabilidad. Esto es lo que Helios espera en los próximos 90 días, empezó.
Lo lograremos juntos, o no lo lograremos. Las miradas se cruzaban en la mesa, rostros tensos, cejas fruncidas, bolígrafos girando nerviosos. Valeria notó cómo Mauricio, sentado al final, trataba de recuperar el control con una sonrisa contenida. «Directora», dijo con tono ensayado, «permítame sugerir que cualquier cambio drástico podría afectar la moral del equipo. Quizás deberíamos proceder con prudencia». Ella sostuvo su mirada. «La moral no se pierde por el cambio, Mauricio. Se pierde cuando el trabajo deja de tener sentido, y aquí hay mucho por devolverle sentido a las cosas». Un par de cabezas asintieron sin querer. Pequeños gestos, pero Valeria los registró todos. La autoridad, lo sabía, no se impone, se contagia. Los espejos del pasado durante la primera semana recorrió cada departamento. No para fiscalizar, sino para escuchar. En contabilidad, una mujer mayor, Ana, la detuvo en la puerta. «Yo estuve aquí el día que usted…», se interrumpió avergonzada. «El día aquel». Valeria le sonrió con suavidad. «Todos estábamos aquel día, Ana, y aquí seguimos. Eso es lo que importa». Cada conversación le devolvía una pieza del rompecabezas. La cultura del miedo que Mauricio había cultivado seguía viva, camuflada entre protocolos y correos automáticos. Había aprendido a disfrazarse de eficiencia, así que su segundo paso fue el más audaz: romper la estructura invisible. Creó un canal interno anónimo donde los empleados podían contar situaciones de abuso, sabotaje o inequidad. No era un buzón de quejas, sino un laboratorio de verdad. El primer mensaje llegó en menos de una hora. El departamento de ventas se maneja por favores personales. Las metas se cambian a último minuto para beneficiar a los mismos de siempre. El segundo mensaje decía: Mauricio sigue actuando como si mandara. Habla por encima de las mujeres en las reuniones y hace bromas inocentes que ya no lo son. Valeria leyó cada palabra con el pulso firme. No se sorprendió, pero sintió esa mezcla de rabia y claridad que solo llega cuando los fantasmas empiezan a tener nombre. El nuevo orden convocó una reunión privada con recursos humanos y legal. «Quiero auditorías éticas en todas las áreas», ordenó. Anónimas, cruzadas y con seguimiento semanal. Quien no quiera cooperar queda fuera de cualquier promoción o liderazgo. La gerente de RR, HH, tragó saliva. Y si se resisten, entonces ya tengo su lista de prioridades. El poder empezaba a tomar forma. No como castigo, sino como equilibrio. Y mientras eso sucedía, Mauricio intentaba moverse en la sombra, reuniendo aliados, tratando de desacreditarla. Una tarde, Valeria lo encontró en la sala de descanso, hablando con dos supervisores. Al verla, el silencio cayó como una piedra. «¿Todo bien, Mauricio?», preguntó con tono amable. «Perfectamente. Solo repasando estrategias». «Excelente», dijo ella acercándose. «Asegúrate de incluir en esas estrategias algo que olvidaste durante años: respeto. Sin eso, ninguna empresa sobrevive». Él forzó una sonrisa, pero los supervisores ya evitaban mirarlo. La autoridad había cambiado de dirección, y todos lo sabían. El primer temblor 2 semanas después, el informe de auditoría llegó. Era devastador. Casos de favoritismo, acoso sutil, contratos inflados, todo con nombres, fechas y pruebas. Valeria no levantó la voz. Convocó a cada implicado a reuniones separadas, revisó datos, y cuando las excusas empezaron solo dijo: «No vine a escuchar versiones, vine a mirar consecuencias». Mauricio fue citado el último. Entró con el mismo traje caro de siempre, aunque ahora parecía más grande sobre sus hombros. «Supongo que esto es una cacería de brujas», dijo con ironía. «No, Mauricio», respondió ella sin apartar la vista del informe. «Esto es un inventario, y los activos tóxicos, por definición, se eliminan». El silencio que siguió fue glacial. «Helios aprobará los cambios estructurales mañana. Tú decidirás si prefieres irte con una carta de recomendación o con un expediente disciplinario». Mauricio no respondió. Se levantó despacio, con la mandíbula tensa. Antes de salir, la miró con una mezcla de odio y reconocimiento. «Te subestimé», dijo al fin. «Y ese fue tu primer error», contestó ella. «El segundo fue pensar que seguirías siendo tu víctima». La puerta se cerró con un clic seco. Afuera, el pasillo parecía más luminoso. El amanecer de otra ágora los días siguientes fueron un vendaval. Algunos empleados renunciaron, otros se quedaron para construir algo nuevo. Valeria promovió a 3 mujeres de mandos medios a direcciones clave. En las paredes del pasillo principal, mandó colgar una frase grabada en acero: «El respeto no es negociable». El eco de esas palabras llenó la empresa de un aire distinto. Por primera vez en años, las risas en los pasillos no sonaban nerviosas. Una tarde, mientras revisaba los reportes, Valeria recibió un correo inesperado.
Era de Mauricio. Solo decía, gracias por no destruirme cuando pudiste. Tal vez ahora entiendo lo que intentabas construir. Ella lo leyó una vez, sin responder. Cerró el laptop, respiró profundo y miró por la ventana. La ciudad seguía viva, pero algo dentro de ella se había aquietado. No la movía el rencor, sino la certeza de que la venganza más elegante es el equilibrio. Los pasillos de Ágora se habían vuelto distintos. Había luz, no en las lámparas, sino en las miradas. Después de 3 meses de su reestructuración, los números subían, los equipos se comunicaban mejor, y por primera vez en años, la palabra reunión ya no era sinónimo de miedo. Valeria debería sentirse plena, pero no lo estaba. Desde su oficina en el piso 14, miraba la ciudad con la sensación de que algo invisible, pequeño, pero insistente, la estaba observando. Quizás era el eco de su pasado, o quizás el costo inevitable de haber cambiado las reglas del juego. La paradoja del éxito, el éxito, descubrió, tiene un ruido particular, no grita, susurra. Helios Partners enviaba correos de felicitación, Forbes había pedido una entrevista y su nombre sonaba en círculos empresariales que antes la ignoraban. Pero entre los aplausos había un murmullo que crecía. Valeria se volvió fría. Es brillante, pero inalcanzable. No siente nada, solo resultados, palabras pequeñas, pero punzantes. Y a veces, cuando llegaba a casa y se quitaba los tacones, se preguntaba si tal vez tenían razón. ¿Cuándo exactamente había dejado de sentirse humana? Encendía una vela, abría una botella de vino y se sentaba frente al silencio. Recordaba la noche de su despido, cuando juró que nunca más permitiría que la quebraran. Cumplió su promesa, pero no sabía si eso la había curado o la había endurecido. El mensaje inesperado una noche lluviosa, su teléfono vibró. Era un correo con asunto. Propuesta de colaboración. Mauricio del Real. El corazón le dio un salto involuntario. Abrió el mensaje. Valeria, sé que esta carta puede parecer una locura, pero tengo una idea que podría beneficiar a Helios y a Eva Hub. No busco redención, solo propósito. Si estás dispuesta a escuchar, te espero en el café del antiguo edificio donde todo empezó. M. Valeria soltó una risa breve, seca. ¿Colaboración? Después de todo lo que él había hecho, durante un instante, su instinto le gritó que lo ignorara, pero otra parte de ella, la que entendía el poder como información, le susurró que toda historia, incluso la cerrada, merece una lectura final. Al día siguiente, a las 8:00 en punto, entró al café. El reencuentro Mauricio estaba allí, irreconocible. Sin traje, sin brillo, cabello con canas, mirada más baja, manos temblorosas sobre una carpeta vieja. Cuando la vio, se levantó de inmediato. Gracias por venir, dijo con voz grave. No esperaba que aceptaras. Valeria se sentó sin responder. El silencio entre ellos era un campo minado. No quiero volver a Ágora, empezó él. Quiero ayudar a construir algo nuevo. He estado asesorando pequeñas startups y vi algo que podría complementarse con Eva Hub. Es un modelo de capacitación para mujeres en puestos de liderazgo, basado en experiencias reales. Valeria arqueó una ceja. ¿Experiencias reales, como las tuyas? Él bajó la mirada. Sí, precisamente por eso, porque quiero enseñar a otros hombres lo que destruye el ego cuando se convierte en sistema. Por un momento, ella lo observó sin saber si hablaba en serio. El mismo hombre que la había humillado ahora hablaba de enseñar respeto. La ironía era casi poética. ¿Y qué esperas de mí?, preguntó sin emoción. Nada, respondió él. Solo que escuches, que me digas si vale la pena o si es otra ilusión de alguien que perdió todo. Valeria lo miró con detenimiento. No era el mismo Mauricio. Había en sus ojos un cansancio nuevo, el de quien, por primera vez, entiende las ruinas que dejó atrás. Y por primera vez en años, sintió algo parecido a compasión. La sombra interior esa noche, en su apartamento, Valeria abrió el archivo que él le había dado. El proyecto se llamaba Hombre Espejo. Era simple, casi rudimentario, pero con una idea potente. Usar testimonios de líderes y exempleados para mostrar cómo el abuso de poder se construye con pequeñas decisiones diarias. Los espejos no mienten, decía la introducción. Valeria cerró la laptop y se quedó mirando el reflejo en la ventana.
¿Podía una persona realmente cambiar? ¿O solo aprendía a fingir mejor? Su reflejo la observaba en silencio, como si también esperara una respuesta. En el fondo, ella sabía la verdad. Nadie vuelve a ser el mismo después de perder el poder, ni después de ganarlo. El dilema días después presentó el caso al consejo de Helios. El proyecto fue recibido con curiosidad. ¿Colaborar con un exdirectivo sancionado?, preguntó uno de los socios. ¿Estás segura de esto, Valeria? Ella respiró profundo. No estoy segura, pero si hablamos de cultura y transformación, debemos creer en la posibilidad de cambio. De lo contrario, solo estaremos maquillando el sistema que decimos combatir. El consejo la observó en silencio y, contra todo pronóstico, aprobaron el piloto. El anuncio generó reacciones opuestas. Algunos la aplaudieron por su visión inclusiva, otros la llamaron ingenua. Pero Valeria ya había aprendido a no medir su valor en ecos ajenos. Lo importante no era redimir a Mauricio, era demostrar que el poder podía usarse para construir, no para vengarse. El precio del perdón el día de la presentación conjunta, el auditorio estaba lleno. Valeria habló primero, firme, serena, profesional. Luego, Mauricio subió al escenario y con voz temblorosa relató su historia. Yo destruí una carrera, una mujer y una cultura, no por maldad, sino por miedo. Miedo a perder control, y cuando el miedo manda, el respeto muere. Hubo un silencio espeso. Valeria, desde su asiento, lo observó en calma. No sintió venganza, ni orgullo. Solo entendió que el poder real no está en hacer temblar al otro, sino en mirarlo sin odio, cuando todos esperan un golpe. Cuando terminó la conferencia, los aplausos llenaron la sala. Ella salió discretamente por una puerta lateral, respirando el aire fresco de la calle. El sol empezaba a salir, dorando los edificios, y por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió que su historia ya no la perseguía, la acompañaba. Ella ganó la guerra sin disparar una sola bala, porque comprendió que la venganza no siempre se ejecuta, a veces se trasciende. Los edificios de la ciudad amanecían con un brillo distinto, como si cada ventana hubiera aprendido a mirar hacia adentro. En Ágora, los pasillos ya no eran corredores de sombras, eran rutas de voces. La frase grabada en acero, "El respeto no es negociable", dejó de ser un eslogan para convertirse en un hábito. Y los hábitos, Valeria lo sabía, son la forma más silenciosa y poderosa del cambio. Helios Partners publicó el informe de cierre del primer ciclo de integración. Productividad, +127%, 27%, rotación negativa reducida a la mitad, aumento de mujeres en jefaturas del 23% al 41%. Pero más que los números, algo la conmovía. El tono de los correos, la manera en que se pedían las cosas, el gracias, que aparecía en asuntos donde antes solo había órdenes. Valeria miró esos indicadores como quien ve crecer un jardín, sabiendo que las flores nunca aparecen el mismo día que se siembran las semillas. Una red que no pide permiso, Eva, Hope, dejó de ser un proyecto para pasar la tormenta, y se transformó en una red regional. 117 empresas, la mayoría lideradas por mujeres, adoptaron los tableros de control y los protocolos de negociación. En pequeñas ciudades donde el abuso de proveedor era norma, comenzaron a escucharse no firmes, bien sustentados. Rosa, la primera que confió, inauguró un centro de distribución con guardería para las empleadas. Otro grupo implementó mentorías cruzadas, gerentes que dedicaban 3 horas al mes a acompañar a jóvenes lideresas de otras compañías. Valeria bautizó esa dinámica intercambio de coraje. No todo era perfecto. Hubo retrocesos, sabotajes discretos, correos anónimos con veneno. Pero la diferencia ahora era la velocidad de respuesta. Donde antes el miedo hacía nido, ahora el sistema reaccionaba con transparencia. La cultura aprendió a defenderse sola. La carta que faltaba una tarde de viernes, cuando el edificio se vaciaba y la luz naranja peinaba los escritorios, Valeria encontró un sobre sin remitente en su mesa. Adentro, una hoja doblada con caligrafía sobria. Valeria. A veces el destino nos deja pagar de 2 maneras, con vergüenza o con trabajo. Yo elegí trabajar. El día que te despedí, me creí guardián de una verdad que solo estaba en mi ego. Hoy sé que íbamos a la deriva y que tu silencio, ese que confundí con debilidad, era el último hilo que sostenía lo que quedaba de decencia. Me preguntaste qué quería de ti. La respuesta era otra.
¿Qué podía hacer yo por lo que destruí? He recorrido fábricas pequeñas y oficinas cansadas enseñando a gerentes hombres a escuchar sin ponerse a la defensiva. No doy discursos de arrepentimiento, doy procesos para no repetir la violencia. Si un día me preguntas si cambié, no sabré decirte. Sé que ahora, cuando hablo, elijo palabras que no me avergüencen mañana. Gracias por no devolverme el golpe. Eso no me salvó, me hizo responsable. Mauricio. Valeria apoyó la carta sobre el escritorio y cerró los ojos. No sintió alivio ni júbilo, sintió paz. Una paz extraña, sin fuegos artificiales, la que llega cuando uno deja de empujar un muro y, de pronto, el muro ya no está. La decisión difícil semanas después, Helios le ofreció un puesto global en Nueva York. Más presupuesto, más poder, más vértigo. Era la clase de invitación que, años atrás, habría aceptado sin dudar. Pero ahora, frente al ventanal del piso 14, Valeria midió el peso del mapa. Si se iba, ¿la red aguantaría? ¿O la planta aún necesitaba la mano que la guía? Convocó a su equipo núcleo, Ana de contabilidad, Mar, la nueva directora de operaciones, y 2 jóvenes líderes que habían crecido al calor de esta cultura. Quiero que me digan la verdad, solicitó. Si acepto el rol global, ¿esto se sostiene? Mar fue la primera en hablar. Se sostiene si no nos dejas un altar, sino un manual vivo. Ana, con la serenidad que dan los años, añadió, la gente no necesita una heroína eterna. Necesita procedimientos que no dependan de una sola persona. Valeria sonrió. La respuesta estaba allí, cruda y simple. Institucionalizar el coraje. Pasó 3 semanas diseñando la obra de su despedida, la carta de casa. No era un reglamento, era una brújula, 6 principios operativos con ejemplos concretos, métricas de autocorrección y un kit de emergencia cultural para crisis. Cómo actuar cuando un grito quiera normalizarse, cuando un correo humille, cuando un líder tema pedir perdón. Adjuntó playbooks de mentoría, plantillas de feedback y un calendario de auditorías éticas independientes. Al final, una línea. Si alguna vez dudas entre proteger la cifra o proteger a la persona, recuerda, la cifra se recupera. La persona no. El adiós que no es despedida el día que anunció su decisión. La sala grande de Ágora estaba llena. Valeria habló sin grandilocuencias. No me voy porque esto haya terminado. Me voy porque perdió la necesidad de mi sombra. Agradeció a quienes sostuvieron el cambio cuando aún nadie lo veía. Reconoció errores. Fui dura cuando pude haber sido clara. Y presentó su sucesora, Mar, con su voz firme, sus mapas meticulosos y esa sonrisa que desarmaba tensiones. Hubo aplausos largos, abrazos discretos y también lágrimas que nadie ocultó. Al final, una joven becaria se acercó con timidez. Cuando me preguntan quién quiero ser en 10 años, digo, alguien que no tenga miedo de entrar a una sala llena de hombres. Gracias por eso. Valeria apretó su mano. No me des las gracias a mí. Dáselas a cada mujer que decida hablar 5 minutos antes del miedo. Lo que vuelve de otra forma a Nueva York la recibió con un invierno limpio, de esos que vuelven el aire un cristal. En Helios, Valeria lideró integraciones en 3 países y extendió Eva Hub como plataforma abierta. Hombre espejo, se convirtió en módulo obligatorio en los programas de liderazgo. Mauricio no era una estatua de culpa. Era un caso de estudio que mostraba cómo se derriban patrones con hechos, y no con frases. De vez en cuando, regresaba a su ciudad. Entraba a Ágora sin anuncio. Caminaba por los pasillos como quien visita una casa que ya no necesita ser cuidada. Encontraba nuevas fotos en las paredes, equipos mixtos, logros compartidos, ceremonias sencillas. En la cafetería, un mural con dibujos hechos por hijos de empleados. Aquí trabaja mi mamá. Aquí trabaja alguien que me escucha. Una tarde de lluvia, Rosa la invitó a inaugurar una biblioteca en el centro de distribución. Los estantes, donados por empresas de la red, estaban llenos de manuales, novelas, cuadernos. Sobre la puerta, un cartel de madera, para que nadie negocie sin palabras. La última reunión antes de volver a Nueva York, Valeria aceptó tomar un café con Mauricio. Se vieron en una mesa junto a la ventana. Él llegó con una carpeta de avances y una calma nueva en los hombros. Sigo encontrando resistencias, confesó. Y me alegra. Significa que algo se está moviendo. El movimiento es el signo vital de la cultura, respondió ella. Si no duele nada, no está cambiando nada. Hubo un silencio sencillo, sin deudas. Gracias por la carta, dijo él. La primera vez que la leí, quise corregirla. La segunda quise aplicarla. La tercera, me di cuenta de que no estaba escrita para mí. Estaba escrita para todos. Valeria sonrió, y sin buscar palabras, entendió que el círculo,
ese que comenzó con una humillación pública, ahora cerraba con una lección compartida. Esa noche, en su hotel, redactó un correo con asunto para quien necesite esto. Lo envió a su equipo, a Eva, Hub, a universidades, a cámaras empresariales y a hombres y mujeres que alguna vez le pidieron consejo. El cuerpo del mensaje era breve. Nadie despierta siendo jefa por casualidad. Se llega ahí por dos fuerzas, lo que construyes y lo que resistes. Si un día te humillan en una sala llena, recuerda, esa sala no define tu valor. Solo te muestra quienes no saben verlo. Aquí adjunto la carta de casa. No es mía. Es de cualquiera que tenga que sostener una cultura con las manos. Si alguna vez dudas, escribe. No para mí, sino para ti. Las palabras son escaleras. Pulsó enviar y apagó la lámpara. El silencio del cuarto no era vacío, era espacio. Valeria se acostó con la certeza tibia de que su historia ya no era una herida ni un trofeo. Era un camino. Afuera la ciudad respiraba. Adentro, ella también. Y así terminó la historia de la mujer a quien despidieron frente a todos. Que un día despertó siendo la jefa, no para hundir a nadie, sino para levantar la casa que otros derribaron.